Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones reconociendo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te entregamos este tiempo de palabra para que seas tú hablando, para que seas tú ministrando. Espíritu Santo, sé tú derramándote en cada casa, en cada familia. Sé tú enseñando, prepara el ambiente para que en verdad cada palabra, todo lo que se va a hablar hoy, cada versículo que se va a leer, en verdad pueda ser aceptado con bendición, Padre. Que pueda ser aceptado y pueda dar fruto y fruto en abundancia, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te entregamos a cada persona que va a ver esta palabra, Señor, para que pueda recibir lo bueno, para que pueda desechar lo malo, Padre, en el nombre de Jesús, para que seas tú, Dios, afirmando, Dios, esta palabra en ellos, Señor, y también haciéndoles entender, Padre. Te entregamos a cada persona, te entregamos este tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero que leamos, por favor, 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 29. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado Dios escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Voy a leer nuevamente esta versión. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora quiero leerles 1 Corintios capítulo 26 al 29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada a lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. Es importante que nosotros entendamos esto, ¿ya? La prédica de hoy se llama cambiando ese chip en nuestra mente, en nuestra cabeza, para que si bien de dónde nos escogió Dios, de eso vil, de eso despreciado, de lo que era nada, de ese lugar Dios nos escogió. Pero a pesar de que Dios nos escogió y nos sacó de ahí, de ese lugar, para empezar a cambiar, para empezar a transformarnos, para empezar incluso, como dice este verso, a avergonzar a los sabios, a avergonzar a lo fuerte. Dios empieza una transformación en nosotros.
Dios empieza un cambio de mentalidad en nosotros. Dios empieza un proceso en nosotros, no solamente dentro de nosotros, sino también a nuestro alrededor. Pero muchas veces nosotros seguimos con ese chip, seguimos con esa mentalidad, seguimos creyéndonos a pesar de estar vestidos de oro, de ese oro celestial, de esa presencia sobrenatural de Dios. Seguimos pensando que estamos en ese lugar de basura. Seguimos teniendo nuestra mente llena de basura, llena de un montón de cosas que lo único que nos hacen es alejarnos de Dios, alejarnos de aquel que nos ha escogido. Esta palabra nos muestra lo que nosotros fuimos en algún momento, nos muestra de dónde Dios nos sacó, pero es para recordar y para agradecerle a Dios, para tener esa actitud de agradecimiento, de decirle, gracias Dios, porque de lo vil y de lo despreciado del mundo, tú me escogiste, de lo vil, de lo que era nada. Por eso me gusta la versión de la traducción viviente, porque es un poco más cruda en explicarte estos términos. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, nada. Quiero que te mires ahí donde estás viendo esta prédica. Dios te escogió a ti, ahí, ridículo con lo que estabas, como eras, sin poder hacer nada, ahí en esa humillación en la cual estabas, en ese pecado en el cual estabas, en esa nada, porque literalmente para el mundo tú eras nada, y Dios te escogió para que ahora tú seas ese instrumento de bendición en las manos de Dios, para que tú seas ese instrumento que avergüence a los sabios, que avergüence a todo lo que el mundo considere importante, pero en las manos de Dios, siendo ese instrumento de Dios. Necesitamos entender esto, necesitamos entenderlo esto aquí en nuestra cabeza. Nosotros no somos un título, nosotros no somos una profesión, nosotros no somos lo que vestimos. Tú dirás, ¿por qué el pastor se vistió así un poco informal? Porque nosotros no somos lo que vestimos, no somos un título, una profesión, no somos un título, es pastor, profeta, no somos eso. Nosotros somos hijos de Dios. Ese es el título que tenemos que tener en alto y representar a nuestra herencia, a nuestro Padre aquí en la tierra. No es fácil, no es sencillo. Si alguien te viene a decir que esto que nosotros vivimos es algo sencillo, te está mintiendo. No es fácil, no es sencillo cambiar la cultura que está aquí en tu mente por tantos años hasta el momento en el cual has conocido al Señor. Es bastante complicado, es bastante difícil. Aún para un niño que nace y que empieza a vivir con sus papás, empieza a asumir la cultura que está en ese lugar. Obviamente, si en esa casa, en esa familia hay una cultura del reino, pues va a empezar a asumir eso. Pero sabemos que todavía en nosotros hay cosas que no son de Dios, pero también ellos lo van a asumir. Y fuera de que también ellos vivan en esa cultura, hay cosas que vienen de nuestros antepasados. El carácter, comportamientos, cosas que sabemos que por ahí no son de Dios y que pueden terminar entorpeciendo nuestra forma de vida. Pero necesitamos nosotros entender que estamos en este proceso de transformación, en este proceso de cambio, en este proceso en el cual Dios va a empezar a cambiar muchas cosas en nosotros para que volvamos a ese diseño original, que por ahí la iniquidad, la cultura, las tradiciones, nuestra familia, las heridas, el rechazo y tantas cosas que podemos enlistar nos han terminado deconstruyendo, deformando, y Dios necesita volver a formarnos. Pero necesitamos entender principalmente que este proceso no lo vamos a poder llevar, no vamos a poder avanzar en este proceso si no entendemos nuestra condición inicial, si no entendemos quiénes somos. Para una persona que es alcohólica, si esa persona no reconoce que es alcohólico, no va a poder avanzar. En su mente, en su chip, todo está bien, pero en la realidad no es así. Y necesitamos nosotros entender eso. No entender solamente en un principio, sino entenderlo todo el tiempo en el cual nosotros caminamos con Dios. Necesitamos entender todo el tiempo en el cual nosotros caminamos con Dios. Para que lo que esté en nuestra cabeza sea en verdad, como dice su palabra en Filipenses,
Pensemos lo bueno, lo digno de gloria, lo digno de honra. Filipenses 4:8, por tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. Y aquí tengo una visera, si se han dado cuenta que dice ahí, soy bendecido. Cuando estás viviendo ahí tu enfermedad, cuando estás viviendo tu crisis, cuando estás viviendo tu pobreza, cuando tus enemigos están viniendo contra ti, cuando piensas que ya te estás ahogando con los problemas, con la crisis, con las deudas, con todo eso, ¿qué tienes que pensar? Soy bendecido. ¿Cómo esperas que el mundo vea el milagro de Dios si tú no estás en esa situación como tal cual está viviendo el mundo? Cuando tú vives ese nivel de pobreza, ese nivel de deudas, ese nivel de crisis, así como el mundo le está viviendo, y muestras esa bendición sobrenatural, esa salida milagrosa que Dios te está dando, el mundo también va a ver eso. No te va a ver a ti, va a ver a Dios sobrenatural en tu vida. Es importante que nosotros entendamos. Es importante que nosotros entendamos por sobre todas las cosas. Es importante que nosotros entendamos quién es Dios en nuestras vidas. ¿Quién es Dios en nosotros? ¿Quién es Dios aquí en nuestra mente? Que cambiemos ese chip para que en verdad nosotros podamos vivir esas bendiciones. Pero no vamos a poder avanzar en eso si no entendemos nuestra condición inicial. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió lo que no tiene poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, lo usó para convertir en nada a lo que el mundo considera importante. Así que en su presencia no te jactes, es que yo tengo títulos, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro. Me llamaba mucho la atención porque es parte de nuestra cultura. Es parte de la cultura del latino pensar que si no tiene una profesión, no es alguien en la vida. Para un joven que está terminando los estudios, para una persona que está terminando el colegio o que está terminando esta etapa en su vida, si no tiene una profesión, no es nada. Y con esto no te estoy diciendo de que no estudies. Con esto no te estoy diciendo de que no te prepares, no te formes. Pero esa enseñanza o esa educación que tú vas a adquirir no te hace alguien. No porque tú tengas un estudio eres alguien, no porque tú tengas una profesión eres alguien, sino porque tú eres hijos de Dios. Eres un hijo de Dios, vas a ser esa persona que Dios quiere que tú seas. Necesitamos nosotros entender y cambiar esa mentalidad de que no necesitamos conseguir algo a nuestro alrededor para recién ser alguien. Vestirme bien para recién ser alguien. Tener un buen apellido para recién ser alguien. Tener una profesión para recién ser alguien. Tener un título, y no me refiero a un título profesional, a un título de pastor, de profeta, de evangelista, para recién ser alguien. No necesitamos nada de eso, porque ese extra que podamos conseguir no nos hace alguien. Y un punto aparte, ¿cuántas personas tienen títulos pero realmente nunca han entendido su carrera? Y necesitamos nosotros entender esto. Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. Dite ahí, yo era ridículo. Sí, ridículo. Para avergonzar a los que se creen sabios. Dios escogió lo que no tiene poder para avergonzar a los poderosos. Yo no tenía poder. Yo era nada. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada a lo que el mundo considera importante. Dios te va a utilizar. Dios quiere utilizarte. Ahí, pero en las manos de Dios. No tomes la iniciativa para hacer tú las cosas y moverte. No, pregúntale a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hablar? ¿Cómo tengo que hablar? Para que en verdad sea Dios direccionando tu vida. Recuerda, ahí, en esa situación ridícula, como dice Reina Valera, vamos a leer en la versión Reina Valera, lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo, Dios escogió. Y ahí te escogió.
ahí te miró, ahí te dijo, a este lo quiero. Porque a este que han rechazado, porque a este que han blasfemado, han difamado, han insultado, a este lo quiero. Porque Dios va a empezar a transformar el mundo con esta persona que han menospreciado, con esta persona que han rechazado. Si ahí en algún momento en tu vida te han rechazado, siéntete importante. Siéntete importante, míralo como una oportunidad para que ahora en ese rechazo Dios haga una transformación sobrenatural y aquellos que te han rechazado van a ver esa transformación poderosa de Dios en tu vida para que ellos mismos reconozcan quién es Dios y lleguen a sus pies. Mira eso como una oportunidad. Eso, todas las experiencias negativas que has vivido, todas las experiencias negativas, las heridas, los traumas, los rechazos, todo esto que has vivido, todas esas situaciones negativas, complicadas que has vivido, te han llevado al punto en el cual Dios te miró y te dijo, a este lo quiero, a esta persona la quiero, a esta persona la necesito. Necesitamos entender eso. Necesitamos rendirnos ante su presencia. Necesitamos tener ese corazón agradecido para poderle decir, gracias Dios, porque de lo vil y despreciado me sacaste. Yo no valía nada y tú me diste valor en Cristo. Necesitamos recordar esto para tener esta actitud de agradecimiento. La actitud de agradecimiento es lo más importante que necesitamos tener nosotros. Porque sin eso podemos caer en religiosidad. Podemos alejarnos de Dios. Podemos empezar a llenarnos de altivez y un montón de cosas que no vienen de Dios y que no son de Dios. Necesitamos nosotros aferrarnos a Dios verdaderamente. Les voy a leer rápidamente qué es lo que significa estas palabras que he mencionado ahora. Lo necio del mundo Dios escogió. Esto necio del mundo significa fatuo. Lo aburrido, lo necio, es decir, lo insensato. El cabeza dura, lo absurdo. Así como necio, testarudo, cabeza dura, insensato, aburrido. Eso Dios escogió en ti para transformar. Así que no lo mires como algo malo. Ahí Dios te escogió para que seas transformado. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué más nos decía el verso? Lo débil del mundo Dios escogió. Esto débil se marca como algo que está enfermo, algo que está sin fuerzas, literalmente, figuradamente o moralmente. Lo enfermo, lo frágil, lo débil, lo debilitado. ¿Te das cuenta? Si en algún momento te has sentido así, siéntete orgulloso. Porque Dios en eso, Dios te está mirando, Dios te está escogiendo. No porque vuelvas a hacer eso, sino porque ahora necesitamos cambiar ese chip. ¿Qué más nos dice ahora 1 Corintios 1:28? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil del mundo, lo vil es lo que propiamente no tiene pariente, no tiene descendencia conocida. Si has vivido el abandono de tu padre, de tu madre, eres considerado alguien vil. No tienes una descendencia conocida, no tienes una descendencia como tal. Si estás considerado como alguien así, has vivido, has experimentado esto en tu vida, Dios ahí te va a escoger para que seas transformado. ¿Qué más nos decía? Lo vil y menospreciado del mundo. Lo vil y lo menospreciado del mundo. Eso menospreciado, ¿qué significa? Lo poco aprobado, lo reprobado, lo que tiene poca estima, lo menospreciable, lo que es despreciado. Si ahí estabas en esa situación, también Dios ahí te está escogiendo, te está mirando. Pero ahora es importante que nosotros entendamos algo, por eso la prédica se llama cambiar ese chip. Porque entendemos al principio que fuimos aburridos
que fuimos necios, que fuimos estúpidos, que fuimos insensatos, cabeza duras, absurdos, testarudos, ignorantes, insensatos. Eso dice que significa necio. Seguimos. Que fuimos enfermos, que fuimos débiles, que fuimos frágiles. Eso significa débil. Que fuimos sin descendencia, con descendencia desconocida, que tuvimos o vivimos el abandono de nuestros padres, de nuestros antecesores, que fuimos reprobados, que tuvimos poca estima, que fuimos menospreciados, que fuimos despreciados. Todo eso, y de ahí Dios nos escoge. El problema es que muchas veces nosotros nos hemos quedado con esa mentalidad y estamos en Dios, pero seguimos pensando que estamos enfermos, seguimos pensando que somos débiles, seguimos pensando que no vamos a poder nada, seguimos pensando que tenemos poca estima, que nadie, ¿cómo nos van a entender? Si a alguien le quisiera, si pudieran orar por mí, ¿por qué no voy a? Seguimos teniendo esa mentalidad, seguimos siendo testarudos, seguimos siendo insensatos, seguimos siendo eso. Por eso necesitamos cambiar ese chip. Dios nos muestra nuestra condición de dónde nos escogió para que tengamos una actitud de agradecimiento hacia Él. Pero no significa que sigamos con ese chip. Dios nos va a transformar para que ahora empecemos a manifestar su gloria, a manifestar su reino. Pero necesitamos entender de dónde hemos salido para que no venga la altivez ni la vanagloria en nosotros, como dice el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La Nueva Traducción Viviente, nadie puede jactarse jamás en la presencia de Dios. Es que yo era esto, es que yo tengo un título, es que yo sé teología, es que yo sé hermenéutica. Esas son herramientas, pero eso no te hace alguien. Ni para el mundo, ni para el Estado, ni para nadie. No porque tengas eso recién eres alguien, entiéndelo. Y con eso no te digo que no consigas eso. Es importante estudiar, es importante aprender, es importante analizar todo esto. Pero hazlo como una herramienta que te ayude a avanzar, que te ayude a crecer, no como algo que te haga alguien. Como te dije en un principio, esta semana escuché una entrevista donde decía, necesitamos estudiar y voy a conseguir este dinero porque quiero ser alguien. O sea, si no estudias, ¿no eres nadie? ¿No vales nada? ¿No tienes valor? Y ese es el problema que nosotros hemos inculcado y hemos instruido a nuestros jóvenes y a nuestras generaciones. Y crecen con esa idea de que si no estudian, no van a ser alguien. Ellos ya son hijos de Dios. Ellos ya son hijos de Dios. Y necesitamos introducirles eso a ellos. Ya son hijos de Dios. No necesitan nada de eso para ser alguien. Ahí donde estás, todas estas actitudes que te he mencionado, enlístalas, vuelve a ver la prédica porque parece un poco confusa, tantos detalles, tantas palabras. Todo eso empieza a enlistar. Analiza tu vida en el momento en el cual has llegado al Señor. Analízala y ve si realmente hay algo de eso todavía en ti. Dios te escogió de eso, pero te sacó de ese lugar para que seas transformado y para que ahora empieces a manifestar su gloria, empieces a manifestar su reino. Y como dice acá, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Necesitamos rendirnos ante Él, reconocer de dónde Dios nos sacó, darle ese agradecimiento a Él y mirar todo el potencial que Dios tiene en nosotros y que Dios vio en nosotros para que dejemos que Dios empiece a transformarnos, empiece a moldarnos, empiece a hacer lo que Él tenga que hacer con nosotros. Así que ahí donde estás, si en algún momento estás ahí en tu vida ya cristiano, orando, intercediendo, ayunando, teniendo una relación con Dios, y ahí en eso estás sintiéndote débil por algo,
Recuerda que Dios te sacó de ese lugar. Cambia ese chip. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice su palabra. Si en algún rato estás pensando que no sabes, por ahí te han rechazado, te has sentido falta de perdón, perdona esa situación, perdona a esa persona, perdona esa herida que estás teniendo en tu corazón, perdónate a ti mismo, porque has aceptado esa condición para tu vida. Y avanza, avanza, levántate. Si algún rato te has sentido quizás abandonado por tus antecesores, por tus papás, por tus abuelos, rechazado por la familia, perdona, avanza. No es tu condición actual, es la condición de donde Dios te sacó. Era necesaria esa condición para que Dios te saque de ese lugar. Y tengamos esta actitud de agradecimiento, pero no es tu condición actual. No es la condición actual. Así que cambia ese chip. Y como dice su palabra en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, no todo lo anterior, sino lo de ahora. Por lo demás, hermanos, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si tiene alguna virtud, si es digno de alabanza, en eso pensad. Y Filipenses en el mismo capítulo, en el verso 13, nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que recuerda de dónde Dios te sacó. Analiza todo el crecimiento que has tenido en este tiempo, todo ese proceso de transformación que has vivido en este tiempo. Dale gracias a Dios, porque sin Dios hubieras seguido en ese lugar. Hubieras seguido en ese lugar. Dios te escogió de lo necio, de lo débil, de lo vil y menospreciado. Dios ahí te escogió. Recuérdalo. Y ahora levántate, avanza, cambia ese chip de esa condición antigua de donde Dios te escogió y avanza a lo nuevo que Dios tiene para ti. Amén. Así que levántate ahí donde estás. Levanta tus manos a Dios y ahí dile, gracias Señor. Gracias Señor, porque aunque me abandonó mi padre, porque aunque me abandonó mi madre, porque aunque me humillaron, porque aunque me dijeron mentiras de mí, porque aunque me insultaron, Señor, gracias, porque aunque me tomaron por débil, porque aunque me tomaron por necio, por testarudo, por estúpido, gracias, porque sea la condición que haya tenido antes, Señor, gracias, tú pusiste tus ojos en mí. Gracias porque tú me miraste. Gracias porque gracias a ti y solamente a ti me diste un valor, porque no era nada para el mundo, pero ahora soy alguien en ti. Gracias, Señor, y levanta ahí tus manos. Dile, gracias, Señor, porque soy alguien en ti. Gracias, Señor. Transfórmame, cámbiame, renuévame. Gracias, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Te pido perdón si he pecado en esta semana, en estos días. Te pido perdón si hay pecado en mi vida, en mi mente, en mi cuerpo, si tengo actitudes en mi carácter, Señor, que me jalan a pecar. Te pido perdón, Señor, y te doy gracias, Señor, porque sé que me vas a ayudar, Señor, a ser libre, a vivir una libertad, a manifestar una libertad y también a ayudar a otros a que vivan esa libertad. Gracias, Padre. Gracias. Que esa palabra del gracias nunca se aleje de tu boca. Gracias, Señor. Toda oración que empieces siempre de aquí para adelante sea gracias, Señor. Gracias porque hoy fue un día difícil. Gracias, Señor, porque hoy me fue mal en el trabajo, porque hoy me enteré que estoy enfermo. Gracias, Señor, porque por esto, por lo otro, porque estoy en deudas, porque no tengo para pagar. Gracias, Señor, porque sé que vas a hacer un milagro, o porque sé que ya has hecho el milagro, porque confío en ti, Señor, porque mi vida está puesta en tus manos, Padre. Gracias, Señor, que tengas ese agradecimiento, recordando de dónde Dios te sacó, recordando de dónde Dios te sacó. Necesitamos nosotros entender eso.
Necesitamos nosotros conocer eso para poder vivir en esa libertad de mente. Y así como dice, me quisiera que no fue a propósito ahí, que dice, soy bendecido. Soy bendecido. Soy bendecido. Así que por favor, te pido que ahí donde estás, cambies esa mentalidad. Cambies esa mentalidad. Cambies ese chip. Y dejes que Dios obre en ti. Padre, damos gracias por este tiempo. Te entregamos a cada persona, cada vida, cada familia que ha visto esta palabra, Señor. Vuélvele a escuchar las veces que sea necesario. Pero en verdad, cambia ese chip. Y déjate usar por Dios. Eso es lo más importante. Déjate usar por Dios. Amén. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Bendigo tu semana, todo lo que vas a hacer en este tiempo. Bendecimos tus pensamientos. Ahí agárrate tu cabeza, Señor. Bendigo mis pensamientos, Señor. Todo lo que es tuyo permanezca. Lo que no es tuyo, Señor, es desechado ahora en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos que van a tener una semana victoriosa, una semana poderosa. Aunque haya deudas, enfermedad, problemas, situaciones, un montón de cosas. Va a ser una semana poderosa. Porque esa es la condición perfecta para ver el milagro de Dios. Esa es la condición perfecta para que sea Dios. Así que dale gloria a Dios ahí, por todo lo que estás viviendo. Lo bueno, lo malo. Dale la gloria a Dios. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.